Bueno, buenas tardes alumnos. Vamos a continuar entonces con el video sobre el complejo articular del hombro. El último que habíamos visto era la clavícula, habíamos visto el húmero y la escápula y posteriormente la clavícula. Y ahora vamos a ver cuáles son las articulaciones que conforman este complejo articular del hombro. Decimos que se llama complejo articular porque no está formado solamente por una articulación, sino por un grupo de articulaciones. ¿Sí? Bien, las articulaciones que conforman este complejo articular están divididas en articulaciones que son verdaderas, ¿sí? Están clasificadas algunas como verdaderas y otras como falsas. Entre las articulaciones verdaderas, ¿sí? Vamos a tener la esternocostoclavicular, la acromioclavicular y la escapulohumeral, que ahora la vamos a ver cada una. Y entre las falsas, también vamos a ver cada una. Vamos a tener la subdeltoidea y la escapulotorácica. Bien, bueno. Bueno, acá un detalle, ¿no es cierto? ¿Por qué son consideradas verdaderas o por qué son consideradas falsas en las articulaciones del que forman el complejo articular del hombro? Las verdaderas porque hay un contacto directo entre un hueso y otro, y las falsas porque no hay un contacto directo, sino que se unen a partir de partes blandas, ¿sí? Eh, o sea, no hay una cercanía estrecha entre un hueso y el otro, por eso no se los considera entonces una articulación verdadera, ¿no es cierto? Bueno, vamos entonces a ver cuáles son las articulaciones. Articulación esternocostoclavicular es una articulación formada por tres huesos, ¿sí? Recuerden que el concepto de articulación es unión de dos o más huesos, con lo cual una articulación puede estar formada por tres huesos, como es en este caso, por ejemplo. Eh, entonces, esta articulación se denomina externo de esternón, costo de costilla y clavicular de clavícula, lógicamente, ¿no? Entonces es una articulación formada por esternón, costilla, clavícula. Eh, Esternón, ¿qué parte del esternón? El mango manurio, la parte superior, ¿no es cierto? La clavícula, el extremo proximal, es decir, el que está más cerca de la línea media del cuerpo, y la costilla, la primer costilla sería, ¿no es cierto? Fíjense que la primer costilla, el manubrio del esternón, o sea, la carilla articular del manubrio del esternón, y el, el extremo proximal de la clavícula están muy cerca esos tres puntos, ¿sí? De manera que se unen formando una sola articulación y, como es, están recubiertos por una cápsula articular. Bien, esa es una de las articulaciones entonces verdaderas. Bueno, acá la tenemos, ¿no es cierto?, en un video. Luego tenemos la articulación acromioclavicular, es decir, la articulación entre el acromion, que recuerda que es la punta de la espina de la escápula, o sea, la parte más distal de la espina de la escápula, ese es el acromion, entre esa parte y el extremo distal de la clavícula. Esas dos, estos dos huesos están unidos eh, y van a permitir principalmente movimientos de rotación. ¿Está? Que ya lo vamos a ver cuando hablemos de la cintura escapular. Y después, bueno, tenemos, por supuesto, la articulación escapulohumeral, que es la articulación madre, ¿no es cierto?, del complejo articular del hombro, formada por el húmero y la escápula. Articulación de tipo diartrosis esferoide que puede realizar todos los movimientos, como habíamos visto, y con gran amplitud de movimiento en todas las direcciones. Bueno, acá tenemos un esquema con todas las articulaciones que forman el complejo articular del hombro. Y tenemos las articulaciones falsas. Vimos las tres verdaderas, tenemos las dos, perdón, falsas. Y las dos articulaciones falsas son la escapulotorácica, ¿sí? La escapulotorácica, que es la articulación formada entre la escápula y la parrilla costal, es decir,
las costillas que están en el tórax, ¿no es cierto? Es decir, la escápula tiene la capacidad de deslizarse por las costillas durante los movimientos de elevación de la escápula, elevación del hombro, ¿no es cierto? Elevación de la escápula, descenso de la escápula, abducción de escápula, aducción, a lo que le llamamos también antepulsión, retropulsión, y ahora lo vamos a ver más en detalle. Y la otra articulación falsa es la subdeltoidea, que está formada por una bolsa serosa, ¿sí? Que separa a la cabeza del húmero del acromion de la escápula. Ahí está. Estos dos huesos no están estrechamente unidos, pero están separados más bien por una bolsa serosa que permite por ahí el deslizamiento de estas dos estructuras óseas sin que haya roce. Bien, la articulación escapulotorácica. Entonces acá vamos a tener a la escápula, ¿sí? Que tiene la posibilidad de deslizarse por las costillas. ¿Está? La parrilla costal, que es el conjunto de costillas, queda fija y la escápula puede deslizarse por encima de estas costillas hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Lo que conocemos como elevación y descenso de escápula, o en antepulsión, como vemos ahora, o retropulsión. Es decir, la escápula se adelanta en la antepulsión o se retrasa en la retropulsión, que coincide con los movimientos de abducción y aducción de escápula, ¿cierto? Bueno, acá esta articulación escapulotorácica está formada, eh, digamos, se considera una articulación falsa porque la escápula está unida a las costillas a través de músculos, ¿sí? En este caso no está unida directamente, los huesos no están unidos uno con otro, sino que hay músculos entre medio que permiten esta unión, y estos músculos son el subescapular, ¿sí? Que nace en la fosa subescapular de la escápula y se inserta en este, el tubérculo menor del húmero, eh, y el serrato mayor, que nace en el borde interno de la escápula y se inserta ¿no es cierto?, en las costillas. Estos dos músculos van a permitir el deslizamiento por ahí de la escápula sobre las costillas. Eh, a su vez, debajo del serrato mayor, digamos, serrato anterior, hay una capa de tejido conectivo laxo o de tejido graso sería, que permite que el serrato mayor pueda deslizarse sobre las costillas, ¿no? Vamos a verlo en el programa, el Atlas de Anatomía. Sí, vamos a verlo acá. A ver, vamos a quitar un poco esto. Y vamos a buscar eh, subescapular y serrato anterior o serrato mayor. Bien, acá, si prestamos atención, podemos ver que estos dos músculos, que bueno, lo tenemos que estudiar seguidamente más adelante, este subescapular y el serrato mayor también, estos músculos están uno ahí justo debajo, ¿sí? El subescapular, la fosa subescapular de la escápula, la parte de adelante de la escápula, y el otro, el serrato mayor, también sobre las costillas, pero naciendo en la escápula, ¿no es cierto? Fíjense el borde interno de la escápula, ¿está? Entonces, entre estos dos músculos permiten que la escápula se pueda deslizar por las costillas. Bien. Y después tenemos la articulación subdeltoidea, que acá ingreso un ratito al PowerPoint y ya volvemos al Atlas porque quiero visualizarlo en el Atlas también. La articulación subdeltoidea entonces está formada, una articulación que se forma entre el acromion de la escápula y la cabeza del húmero, ¿no? La zona superior de la cabeza del húmero, y bueno, podríamos incluir también al extremo distal de la clavícula, ¿no es cierto? Que está en esa zona también. Bueno, entre la cabeza del húmero y el acromion de la escápula encontramos una bolsa serosa, esto que se ve en color rosado, ¿sí? Esta bolsa serosa
impide por ahí que esta cabeza del húmero haga contacto, ¿sí? O roce contra el acromion que está arriba, ¿sí? Este extremo de la espina de la escápula. De manera que no se produzca desgaste entre ambos huesos. Vamos de paso, dicho sea de paso, por debajo de la bolsa serosa se encuentra el músculo supraespinoso, el tendón del músculo supraespinoso, que se inserta en el tubérculo mayor del húmero, eh, que si no estuviese esta bolsa serosa, este tendón sería comprimido, ¿cierto?, entre la cabeza del húmero y el acromion. Entonces vamos a verlo en el programa. Vamos a quitar estos dos músculos y vamos a incluir entonces el músculo supraespinoso y la bolsa subacromial, ¿cierto? No, esta no es. Bolsa. A ver cuál es. Bolsa subacromial, ahí está. Bien, acá si nos acercamos un poco, se puede ver, ¿sí?, el músculo supraespinoso, que de paso ya nos adelantamos y lo vemos acá. Tenemos que estudiar entre los músculos del manguito rotador después. Músculo supraespinoso que nace en la fosa supraespinosa de la escápula, ¿sí?, y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Está ahí, pasa justo, fíjense, pasa eh, justo por encima de la cabeza del húmero, ¿sí?, y debajo del acromio. Es decir, el tendón de este músculo es propenso a ser comprimido entre estas dos estructuras, ¿no es cierto? La cabeza del húmero y el acromio. Entonces, para eso está esta bolsa serosa por ahí, para eh, por ahí evitar este roce, este contacto que puede ser dañino para el músculo. Bien, volvemos entonces al power. Estas serían las dos articulaciones falsas. ¿Sí? Acá, bueno, acá tenemos una animación donde podemos ver un poco mejor todavía la función de las bolsas serosas en la articulación, como es, formando la articulación subdeltoidea. Lógicamente el nombre subdeltoidea no proviene de que se encuentra debajo del deltoides, porque el músculo deltoides es grande y recubre por encima toda esta articulación. ¿Está? Y las bolsas serosas, bueno, van a impedir el contacto entre cabeza del húmero y acromion, como dijimos. Bien, vamos con la cintura escapular. ¿Qué es la cintura escapular? Entonces, estructura ósea que permite unir el miembro superior al tronco, ¿sí? Es decir, está conformada por dos huesos, cintura escapular, por la escápula y la clavícula. Estos dos huesos son el nexo, la unión entre lo que es tronco y miembro superior, ¿sí? Como vimos en el ingreso y demás, se considera tanto la escápula como la clavícula huesos que conforman parte del esqueleto de las extremidades, ¿sí? Del esqueleto apendicular, ¿está? No del esqueleto axial del centro, este, porque no cumplen una función importante, digamos, el esqueleto axial, sino más bien el esqueleto de las extremidades, específicamente de extremidad del miembro superior. Eh, ¿Cuál es la función principal de esta cintura escapular? Si bien, bueno, una de sus funciones es ser el nexo, ¿no es cierto? Y la unión entre el tronco y el miembro superior, eh, la función más importante que tiene es la de permitir aumentar el rango de movimiento de la articulación escapulohumeral, ¿sí? Aumenta la amplitud de movimiento de la articulación escapulohumeral, como se detalla acá en color, ¿no es cierto? Aumenta la amplitud de movimiento de la articulación escapulohumeral, ya que durante los movimientos de abducción, ¿sí?, de la articulación escapulohumeral, que supera los 90 grados, es decir,
movimientos en los que elevamos lateralmente el brazo por encima de la cabeza, ¿sí? O con los movimientos de flexión también, en los que elevamos el brazo por delante del cuerpo, pero por encima de la cabeza, ¿no es cierto? Esta cintura escapular cumple una función fundamental orientando a la cavidad glenoidea de la escápula, ¿sí? Orientándola hacia arriba, permitiendo una mayor amplitud de movimiento. Vamos a verlo con unos dibujos, unos videos, unas animaciones, para que se entienda un poco mejor. Acá tenemos entonces, acá tenemos una articulación escapulohumeral, ¿no es cierto? Y se puede ver cómo durante, a ver, bien acá, se va a ver entonces cómo durante la abducción esta escápula va a campanear hacia afuera, ¿sí? Movimiento que ahora vamos a estudiar más adelante también, es decir, se va a mover como si fuese una campana hacia afuera, ¿no? De esta manera. ¿Está? Y la clavícula que está acá adelante, ¿sí? Clavícula que está acá, ustedes van a ver que se va a elevar y va a quedar orientada hacia arriba, obviamente, porque como la escápula va a campanear hacia afuera, se va a elevar también el acromion, y el extremo distal de la clavícula acompaña el movimiento elevándose. Vamos a borrar esto, así podemos ver la animación. Ahí va, ¿no? La escápula campanea durante el movimiento de abducción, ¿no es cierto? Campanea la escápula hacia afuera, se mueve como una campana hacia el lado de afuera, y la clavícula, fíjense cómo se elevó el extremo distal de la clavícula, ¿no es cierto? El extremo que está más alejado del centro del cuerpo. Fíjense cómo, a ver, vamos a, vamos a detener la animación en la última fase de movimiento. Ahí. Bien. Fíjense que nosotros en un principio, en la posición neutra, como se puede ver acá, lo que podemos tomar por ahí como orientación es el este, ángulo inferior de la escápula. Fíjense que está orientado hacia abajo, está apuntando hacia abajo el ángulo, ¿no es cierto? Y la escápula está en su posición natural, pero ya cuando hablamos de que la escápula está campanea hacia afuera, entonces podemos ver que el ángulo queda orientado hacia afuera. Y fíjense dónde está el ángulo. ¿Está? Y se ha movido la escápula como una campana, ¿sí? Externamente hacia afuera. Un campaneo interno, esto sería campaneo externo, un campaneo interno sería el movimiento opuesto, ¿no es cierto? En el que la escápula se mueve, ¿sí? Hacia adentro, como a modo de campana, pero hacia adentro, ¿sí? Eh, Bien, y fíjense la clavícula. Clavícula pasa de estar orientada, una orientación horizontal, ¿no es cierto? Una ubicación horizontal, a tener una orientación oblicua hacia arriba. ¿Está? Eh, Estos son los cambios que se producen entonces durante la elevación del brazo por encima de la cabeza. Bien, vamos a quitar los dibujos. ¿Está? De manera que, bueno, gracias a este campaneo, voy de nuevo, gracias a este campaneo externo de la escápula y elevación de la clavícula, fíjense cómo la cavidad glenoidea queda orientada hacia arriba. ¿Sí? De otro modo sería imposible elevar el brazo tanto, ¿sí? En abducción, porque el número haría un tope anatómico contra el acromion aquí, ¿no es cierto? Bien, bueno, continuamos entonces. Acá tenemos los movimientos de la escápula, los movimientos que puede hacer la escápula. Estos serían movimientos en los que la escápula se desliza por la parrilla costal, ¿sí? Se desliza la escápula sobre las costillas. Es decir, sería el movimiento de la articulación escapulotorácica, ¿verdad? Entonces los movimientos son elevación, como se puede ver acá, se eleva la escápula, como indica la flecha, ¿no es cierto? Descenso de la escápula, ¿sí? Como cuando digo
Voy a abrir un momento el video para que me puedan ver. Movimientos de la escápula, entonces, movimiento de elevación y descenso de la escápula serían como cuando elevo los hombros, ¿sí? Digo, como, ¿qué me importa, no es cierto? Elevo los hombros, este, esto sería elevación de las escápulas. Y descenso, descenso de escápulas. También tenemos el movimiento de aducción, en el que las escápulas se orientan hacia la línea media del cuerpo, aducción de escápula, que este movimiento coincide con el movimiento de retropulsión, ¿sí? El movimiento que habíamos estudiado antes como retropulsión. Entonces, este movimiento por ahí se puede visualizar mejor desde una vista lateral, ¿sí? Cuando nosotros llevamos el hombro hacia atrás, estamos realizando una retropulsión, ¿sí? Que también se le denomina aducción de escápulas. ¿Está? Cuando nosotros llevamos el hombro hacia atrás, las escápulas detrás de nuestra espalda se juntan, se acercan a la columna o a la línea media del cuerpo. ¿Está? Y tenemos el movimiento opuesto, que es la abducción de escápulas, que la tenemos aquí abajo a la izquierda, ¿sí? Abducción de escápulas, que es lo contrario, digamos, es el movimiento por el cual las escápulas se alejan de la línea media del cuerpo, o un movimiento que habíamos estudiado también con el nombre de antepulsión. ¿Sí? Entonces, cuando llevo el hombro hacia adelante, llevo el hombro hacia adelante, antepulsión o abducción de escápulas. Bien. Y después tenemos finalmente los movimientos de campaneo externo, como se puede ver acá, la figura del medio abajo, en el que el ángulo inferior de la escápula se orienta hacia afuera. Está, que por ahí si queremos describir el movimiento que realiza la escápula, podríamos decir que durante el campaneo externo, el ángulo inferior se orienta hacia afuera, ¿cierto? Podríamos tomar como referencia el ángulo inferior. También podríamos tomar como referencia la espina de la escápula, ¿sí? Podríamos decir que la espina de la escápula pasa de estar en una posición medianamente horizontal a estar en una posición oblicua, ¿sí? O diagonal hacia arriba. Y la clavícula, bueno, podemos decir que el extremo distal de la clavícula se eleva. Y después tenemos el campaneo interno, que es el movimiento opuesto, o sea, cuando la escápula vuelve a su posición inicial, digamos, ¿no? Bien. Movimientos entonces de la escápula. Acá tenemos videos que muestran los distintos movimientos que puede hacer la escápula, ¿no es cierto? Antepulsión, retropulsión, o abducción de escápulas y aducción, ¿no es cierto? Acá se puede notar con bastante claridad por ahí los movimientos, cómo se desliza la escápula por la parrilla costal. El movimiento de antepulsión, como ustedes pueden ver ahí en la descripción que está aclarado, se le puede denominar también protracción. No es fundamental saber eso, pero bueno, es un dato, ¿no? Pueden encontrar en la bibliografía denominado este movimiento como protracción. Y el movimiento de retropulsión puede ser denominado también como retracción escapular. Bien, acá tenemos el movimiento de elevación y descenso de la escápula, un movimiento simple, ¿sí? En el que la escápula se desliza este, por las costillas, ¿sí? La clavícula acompaña, por supuesto, elevando su extremo distal. Bueno, abducción y aducción de escápulas, ¿sí? Que dijimos coincide con antepulsión y retropulsión, entonces acá lo mismo, ¿sí? Antepulsión o abducción de escápula y retropulsión o aducción de escápulas. Elevación y descenso. Bien, está. Y bueno, como habíamos estudiado en el ingreso, si podemos realizar con una articulación los movimientos de abducción, aducción, en este caso elevación y descenso, ¿sí? Podemos realizar con la escápula también movimiento de circunducción, ¿no es cierto? Formar círculos con la articulación escapulotorácica. Bien, bueno, acá nada más algunas animaciones más referente a
el ritmo escapulohumeral, es decir, el movimiento coordinado, ¿no es cierto?, que se lleva a cabo entre la cintura escapular y el húmero durante la abducción. Fíjense cómo la escápula campanea externamente y la clavícula eleva su extremo distal durante la abducción escapulohumeral de gran amplitud. ¿Sí? Esto para orientar la cavidad glenoidea hacia superior, hacia arriba, y permitir un mayor rango de movimiento, ¿no? En la elevación del brazo por encima de la cabeza. Bueno, un poco más de lo mismo. Bien, acá hay una cuestión a tener en cuenta, que por ahí es importante saberlo. Eh, Dependiendo de la posición en la que se encuentra la articulación escapulohumeral, el grado de rotación, dependiendo del grado de rotación en la que se encuentra la articulación escapulohumeral, puede que esté facilitada la abducción o limitada la abducción. Eh, ¿Qué pasa? Cuando la articulación escapulohumeral se encuentra en rotación interna, la capacidad de abducción escapulohumeral se ve limitada, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo la escápula humeral la tengo rotada internamente, mi capacidad para abducir es bastante limitada. ¿Está? En cambio, cuando yo tengo la articulación escápulo-humeral rotada hacia afuera en rotación externa, entonces sí puedo abducir con mucha más amplitud de movimiento. ¿Está? Esto se debe eh, a que en posición de rotación interna, por ahí el tubérculo mayor hace tope contra el acromion durante la abducción, lo que limita un poco ¿sí?, la capacidad de abducción. Y en posición de rotación externa, el tubérculo mayor del húmero se desplaza hacia posterior. ¿Está? Creo que tengo una animación para ver eso después. Eh, bueno, más adelante está. ¿Sí? La cuestión es esta entonces, ¿no? Durante en la, en la rotación externa, en la posición de rotación externa de la articulación escapulohumeral, el tubérculo mayor o troquíter del húmero se desplaza hacia atrás, con lo cual no toma contacto con el acromion de la escápula durante la abducción escapulohumeral. Dato importante entonces, por eso se facilita la abducción escapulohumeral cuando esta articulación se encuentra rotada externamente. Bien, y vemos entonces manguito rotador. Este es un tema fundamental en la materia, en el complejo articular del hombre y en la materia en general, ¿sí? Manguito rotador. ¿Qué es el manguito rotador? Un conjunto de 4 músculos, ¿sí?, que colaboran, bueno, un conjunto de 4 músculos que, naciendo en la escápula, se insertan en el húmero, 3 de ellos en el tubérculo mayor y uno de ellos en el tubérculo menor, ya veremos uno por uno. Bueno, 3 de ellos tienen funciones rotatorias, es decir, generan rotación, uno rotación interna, otros dos rotación externa, y el cuarto genera abducción, ¿sí? Lo que tienen estos músculos es que además de ser rotadores y abductores de la articulación escapulohumeral, como ellos cruzan muy cerca del eje de rotación, tienen la capacidad de poder eh, mantener la coaptación articular, es decir, mantener la estabilidad articular, ¿sí? Contienen la cabeza del húmero unida a la cavidad glenoidea. Vamos a verlo entonces a los músculos del manguito rotador y vamos a explicar cada uno. Nombres de los músculos: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. ¿Está? Estos son los 4 músculos. Vamos a ver ahora cada uno y vamos a recordar entonces que tienen una función importante como estabilizadores de la articulación escapulohumeral.
Recordando que, como está aclarado acá, que está bueno este dato, ¿no es cierto? La articulación escapulohumeral es la articulación del cuerpo humano que se disloca con más frecuencia, la que más frecuentemente se sale del lugar, ¿sí? Cuando decimos dislocación, luxación, estamos haciendo referencia a que se sale del lugar, ¿no es cierto? O sea, la cabeza del húmero este, sale de su lugar correcto, que sería unida a la cavidad glenoidea, ¿no? Bien, vamos entonces. Supraespinoso. Bien, este músculo acá nace fosa supraespinosa, es decir, recuerden, esto que vemos acá, espina de la escápula. Vamos a cambiar el color. A ver, no, azul. Ahí puede ser. Fíjense la espina de la escápula. Recuerden que esta espina de la escápula, eh, la fosa que se encuentra por encima de la espina de la escápula se llama supraespinosa. Y la fosa que se encuentra por debajo de la espina de la escápula se llama infraespinosa. Así que es mucho más amplia, mucho más grande, por supuesto. Está entonces, el músculo que nace en la fosa supraespinosa se llama músculo supraespinoso. ¿Está? Recorre toda esta zona, ¿está? De la fosa supraespinosa, cruza por debajo de la articulación, por debajo del acromion, perdón, y se inserta en el tubérculo mayor. Vamos a poner ya los datos. Eh, a ver, ¿está? La función de este músculo es la abducción escapulohumeral. ¿Está? Es decir, lógicamente este músculo va a tirar en este sentido, ¿sí? Del húmero, este, generando abducción. Eh, Recuerden que es importante por ahí aprender a deducir los movimientos considerando el origen y la inserción del músculo. ¿Sí? No estudiar de memoria nacimiento, inserción, función de los músculos. Va, nacimiento e inserción tal vez que sí, hay que visualizarlo, digamos, usar la imaginación, pero una vez que conocemos nacimiento e inserción, eh, la función es deducible. Hay que usar la lógica y la capacidad de deducción para determinar cuál es la función del músculo de acuerdo a su nacimiento e inserción. Si el músculo tiene inserciones en la fosa supraespinosa y en el tubérculo mayor, ¿sí? Como este músculo cruza por encima del eje de rotación. ¿Cuál es el eje de rotación? La escápula humeral, la unión entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Ahí está el eje de rotación, ahí se produce la rotación en la articulación, el movimiento. Este músculo cruza por encima, por arriba del eje de rotación, con lo cual es un músculo abductor del escápulo humeral, ¿sí? Por lógica, es algo obvio. Entonces, eh, bueno, acá tenemos el supraespinoso, ¿sí? En acción, abducción de la articulación escapulohumeral, ¿no es cierto? Abductor. Bien. Después tenemos el infraespinoso, obviamente nace en la fosa infraespinosa, ¿está? Eh, y este músculo bueno, vamos a poner acá los datos, nace en la fosa infraespinosa y se inserta en el tubérculo mayor del húmero, ¿sí? Eh, por la disposición que tiene este músculo, lógicamente va a ser un rotador externo de la articulación escapulohumeral. Es decir, si imaginamos fibras que están orientadas de esta manera, por ejemplo, las fibras más superiores de este músculo, claramente son rotadores externas. Y las fibras que son más oblicuas y están más orientadas hacia abajo, también van a provocar rotación externa, pero además pues, tal vez podrían colaborar un poco más en la aducción, ¿cierto? Aducción de la articulación escapulohumeral. Esas son sus funciones. Principalmente rotación externa y bueno, podríamos llegar a decir que colabora con la aducción. Bien. No es netamente un aductor porque
la fuerza que ejerce, como estamos viendo acá en el dibujo, la fuerza que ejerce cruza muy por encima del eje de rotación. Por eso es un músculo coaptador, es un músculo estabilizador que mantiene unida la cabeza del húmero a la cavidad glenoidea. ¿Está? Más bien lo que hace es estabilizar más que mover. Pero sí, su movimiento principal va a ser entonces rotación externa y podría colaborar en la aducción. Bien, acá tenemos el infraespinoso entonces trabajando, provocando rotación externa. En este caso se está trabajando con una eh, como es, banda elástica o una polea. Está rotador externo entonces de la articulación escápulo-humeral. Bueno, acá más de lo mismo. Después tenemos el redondo menor, nacimiento, borde externo de la escápula, podríamos decir tercio medio del borde externo de la escápula, y no es, o sea, del borde externo no es ni la parte de arriba ni la parte de abajo, sino justo el medio. Y naciendo ahí, se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Entonces, función, rotador externo y podría colaborar con la aducción también. ¿Sí? Es decir, igual que el infraespinoso. De hecho, bueno, la disposición de este músculo es muy similar a la del infraespinoso, ¿sí? Con lo cual, obviamente las funciones van a ser similares. ¿Sí? El otro, a ver, si consideramos el otro músculo, tiene fibras que son así, ¿está? Y por ahí podríamos decir que principalmente las fibras inferiores del infraespinoso son muy similares en disposición, nacimiento, inserción, que es la del redondo menor, ¿no es cierto? Así que bueno, por eso sus funciones son similares. Bien, dato importante, curioso que sirve por ahí para el estudio de estos músculos. Los tres músculos posteriores del manguito rotador se insertan en el tubérculo mayor, ¿sí? Y el único músculo anterior que nos falta ver ahora se inserta en el tubérculo menor. Es decir, los tres músculos que se encuentran en la parte de atrás de la escápula, supraespinoso, que vimos acá, supraespinoso, parte posterior de la escápula, posterior y superior de la escápula, supraespinoso, infraespinoso, que está así desde la fosa infraespinosa hacia el tubérculo mayor, y el redondo menor que lo estamos viendo acá, los tres músculos, si bien nacen en lugares diferentes, todos se insertan en el tubérculo mayor. No se unen, no son porciones de un músculo, son músculos distintos, pero se insertan ahí en el mismo tubérculo, en la misma protuberancia, ¿no es cierto? Entonces es un dato no menor porque sirve para recordar por ahí tantos nacimientos e inserciones que por ahí se empiezan a mezclar, ¿no? De los músculos del manguito rotador, entonces tres de ellos, acordate, tres de ellos se insertan en el tubérculo mayor y uno en el tubérculo menor, que es el que vamos a ver a continuación, el subescapular. Entonces, este músculo subescapular nace en fosa infraespinosa de la escápula, es decir, toda la parte de adelante de la escápula. Toda la parte de adelante de la escápula es una sola fosa grande, no está dividida. ¿Sí? Nace ahí y se va al tubérculo menor. Está el tubérculo más chiquito o el troquín, que lo habíamos visto anteriormente en partes de la escápula, ¿no? Se inserta ahí. Lógicamente, por la disposición que tiene este músculo, va a generar fuerza provocando rotación interna. Bien, rotador interno de la articulación escapulohumeral y vamos a poner los datos acá entonces. Eh, entonces tenemos un músculo abductor supraespinoso, dos músculos rotadores externos, infraespinoso y redondo menor, y un músculo rotador interno que es el subescapular. Bien, esos serían los cuatro músculos del manguito rotador. Ahora, como habíamos visto, bueno, acá tenemos el subescapular entonces generando rotación interna, ¿no? Bien. Bueno, entonces como habíamos visto, acá un poco más de lo mismo, como habíamos visto antes, estos cuatro músculos del manguito rotador, además de generar rotaciones, son estabilizadores de la articulación escapulohumeral, es decir, contienen a la articulación escapulohumeral, mantienen unida la cabeza del húmero a la cavidad glenoidea
evitando la dislocación o luxación de esta articulación. ¿Está? Fíjense que en este dibujo justamente, que es creo que por ahí uno de los más claros, este dibujo tomado de un, acá está la cita arriba, ¿no es cierto?, el libro. Eh, ¿Cómo es este dibujo o esquema? Muestra la fuerza que ejerce cada músculo, ¿sí? En cada dirección, ¿está? Cada uno de los músculos que conforman el manguito rotador, coaptando la cabeza del húmero contra la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Está? Fíjense acá en la vista del lado derecho, ¿no es cierto? Tenemos el subescapular, ¿sí? Fíjense cómo la flecha indica la dirección de la fuerza que hace el músculo, ¿sí? Acá tenemos la cabeza del húmero que está siendo empujada por el subescapular contra la cavidad glenoidea, ¿no? La mantiene unida a la cavidad glenoidea. Lo mismo el supraespinoso, ¿sí? Genera una fuerza abductora, ¿cierto? Pero también es una fuerza coaptadora, muy coaptadora porque eh, la fuerza, digamos, las fibras del músculo pasan casi por encima del eje de rotación de la articulación escapulohumeral, ¿sí? Con lo cual estabilizan mucho, además de generar movimiento, estabilizan principalmente. Y en la figura de la izquierda podemos ver de nuevo el supraespinoso esquematizado y también al infraespinoso y el redondo menor. Ahí están todos los cuatro músculos del manguito rotador. Entonces, a causa de esto, decimos que a causa de que los cuatro generan fuerzas que cruzan por encima prácticamente del eje de rotación, no solo pueden generar rotaciones, abducciones, ¿sí? Sino que además estabilizan. ¿Bien? Aumentan la estabilidad de la articulación escapulohumeral. Bien, hasta ahí y vamos a seguir en otro video porque ya se hizo largo.